Vivir en el mundo actual implica convivir con una sensación constante de movimiento. Las circunstancias cambian con rapidez, las opiniones se multiplican, las exigencias parecen no tener fin. Hay ruido exterior pero también ruido interior. La mente salta de una preocupación a otra, de una expectativa a una comparación, de una urgencia a la siguiente. En medio de este escenario, la idea de vivir con firmeza puede parecer ingenua o irreal. El estoicismo, sin embargo, plantea que precisamente en contextos caóticos es donde la firmeza interior se vuelve más necesaria. La firmeza de la que habla el estoicismo no es rigidez, no consiste en resistirse a todo cambio ni en endurecerse frente a la realidad. Es una firmeza distinta, más silenciosa. Tiene que ver con mantener un eje interno cuando lo externo es inestable. No se apoya en controlar el entorno, sino en ordenar la propia respuesta. En un mundo que no ofrece garantías, esta forma de firmeza no elimina la incertidumbre, pero permite habitarla sin descomponerse. El caos no siempre se presenta como un desastre evidente, a menudo adopta formas más sutiles. Exceso de estímulos, expectativas contradictorias, presión por decidir rápido, miedo a quedarse atrás. La mente se ve empujada a reaccionar, a adaptarse sin pausa, a redefinirse constantemente. El estoicismo observa que este estado de adaptación continua puede desgastar profundamente si no existe un punto de referencia estable. Vivir con firmeza no significa ignorar el caos, sino no permitir que determine por completo la vida interior. El estoicismo propone distinguir entre lo que cambia y lo que puede mantenerse. Las circunstancias varían, las personas cambian, los contextos se transforman. Pero la capacidad de elegir cómo responder, de mantener ciertos criterios y de actuar con coherencia puede permanecer. Esa permanencia es la base de la firmeza estoica. Muchas personas buscan estabilidad en lo externo, seguridad material, reconocimiento, control de resultados. Cuando esas bases se tambalean, la sensación de desorientación es intensa. El estoicismo propone una base distinta. No promete seguridad absoluta, pero ofrece una forma de estabilidad interior que no depende tanto de lo que ocurre fuera. Esta estabilidad no es comodidad, es claridad. La firmeza estoica no elimina el impacto emocional de los acontecimientos. El miedo, la tristeza o la incertidumbre pueden aparecer. La diferencia está en que no se convierten automáticamente en guías de la conducta. La persona firme no es la que no siente, sino la que no se desorganiza por completo cuando siente. Mantiene una orientación básica incluso cuando el entorno es confuso. Esta orientación se construye a través de decisiones previas. Decisiones sobre qué importa, qué no importa tanto, qué criterios guían la acción. En un mundo caótico, no decidir conscientemente estos criterios implica vivir reaccionando. El estoicismo entiende la firmeza como el resultado de haber elegido con antelación cómo vivir, para no tener que improvisar valores en medio de la presión. Vivir con firmeza también implica aceptar que no todo puede resolverse ni aclararse de inmediato. El caos genera una urgencia constante por cerrar, decidir, responder. El estoicismo invita a tolerar la ambigüedad sin perder el equilibrio. No toda incertidumbre exige una respuesta inmediata. A veces, la firmeza consiste en sostener la espera sin precipitarse. Este enfoque no promete tranquilidad permanente. Promete algo más realista, una forma de no perderse cuando todo alrededor parece inestable. En lugar de buscar un mundo ordenado, el estoicismo enseña a construir un orden interior suficiente para atravesar el desorden exterior. A partir de aquí, la reflexión se profundiza en cómo sostener esa firmeza en la vida cotidiana, sin aislarse del mundo ni quedar arrastrado por él. El estoicismo entiende que una de las principales fuentes de desorientación en un mundo caótico es la dispersión de la atención. La mente se ve constantemente atraída por estímulos que reclaman respuesta inmediata.
Noticias, opiniones, expectativas ajenas y urgencias artificiales compiten por el mismo espacio mental. Esta fragmentación dificulta mantener una dirección clara. La firmeza interior comienza en gran medida con la capacidad de no dispersarse por completo. Vivir con firmeza no significa ignorar lo que ocurre, sino elegir a qué se presta atención. El estoicismo observa que no todo lo que aparece en el campo de la conciencia merece el mismo peso. La mente sin entrenamiento reacciona como si todo fuera igualmente importante. Esta reacción constante agota y genera una sensación de pérdida de control. Introducir un criterio de selección es una forma de recuperar estabilidad. Esta selección no se basa en cerrar los ojos ante la realidad, sino en distinguir entre lo relevante y lo accesorio. Muchas preocupaciones cotidianas no tienen consecuencias duraderas, pero se viven con intensidad desproporcionada. El estoicismo invita a revisar esta proporción. Pregunta si aquello que perturba merece realmente ocupar tanto espacio interior. Esta pregunta no elimina el problema, pero reduce su poder. La firmeza estoica se apoya en una relación más sobria con la información. No se trata de estar desinformado, sino de no estar saturado. El exceso de estímulos genera reactividad. La persona responde antes de comprender. El estoicismo propone recuperar la pausa incluso en la recepción de información. No todo requiere opinión inmediata. No todo exige posicionamiento instantáneo. Esta actitud reduce la presión interna. La mente deja de sentirse obligada a reaccionar ante cada novedad. Se permite procesar, filtrar y en muchos casos dejar pasar. Esta capacidad de dejar pasar no es indiferencia, es discernimiento. Protege la claridad interior y evita que la vida se convierta en una sucesión de sobresaltos. La dispersión también afecta a la coherencia. Cuando la atención está fragmentada, las decisiones pierden continuidad. Se actúa de una forma hoy y de otra mañana, no porque se haya reflexionado, sino porque el estímulo dominante ha cambiado. La firmeza estoica busca mantener una línea básica de actuación, incluso cuando el entorno empuja en direcciones opuestas. Este esfuerzo por mantener la atención no es una técnica aislada, sino una práctica constante. Requiere aceptar que no se puede estar en todo ni responder a todo. Esta aceptación no empobrece la vida, la ordena. El estoicismo entiende que la claridad nace tanto de lo que se atiende como de lo que se deja fuera. Vivir con firmeza en un mundo caótico implica, por tanto, proteger el espacio interior, no con muros, sino con criterio. Decidir qué entra y qué no. Esta decisión no elimina el caos exterior, pero impide que se reproduzca íntegramente dentro. A partir de este punto, la reflexión se desplaza hacia cómo sostener esa firmeza cuando las circunstancias personales se vuelven especialmente inciertas o difíciles. Cuando las circunstancias personales se vuelven inciertas, la necesidad de firmeza se vuelve más evidente. Pérdidas, cambios inesperados, decisiones que no admiten una respuesta clara, colocan a la mente en un estado de vulnerabilidad. En estos momentos, el caos no es solo exterior. Se instala dentro. Aparecen dudas persistentes, miedo a equivocarse, y una sensación de inestabilidad que no se resuelve con información ni con consejos rápidos. El estoicismo no ofrece soluciones inmediatas, pero sí una forma de atravesar estos estados sin descomponerse. Vivir con firmeza en estos contextos significa no exigir claridad donde todavía no puede haberla. La mente suele reaccionar intentando forzar una respuesta definitiva para aliviar la incomodidad. Esta urgencia puede llevar a decisiones precipitadas que luego generan más confusión. El estoicismo propone una actitud distinta: sostener la incertidumbre sin convertirla en desesperación. No todo debe resolverse de inmediato para poder seguir viviendo con dignidad. Esta capacidad de sostener lo incierto se apoya en una relación más honesta con los límites. Hay situaciones que no se controlan,
preguntas que no tienen respuesta inmediata y procesos que requieren tiempo. La firmeza estoica no consiste en negar estos límites, sino en aceptarlos sin rendirse interiormente. La aceptación no implica pasividad. Implica dejar de luchar contra lo inevitable para conservar energía para lo que sí depende de uno. En momentos de caos personal, la identidad también se tambalea. Muchas personas se definen por roles, rutinas o certezas que, al desaparecer, dejan un vacío. El estoicismo recuerda que la identidad más estable no se apoya en circunstancias externas, sino en la forma de actuar ante ellas. La firmeza no proviene de saber siempre quién se es, sino de mantener ciertos principios incluso cuando esa pregunta queda abierta. Esta perspectiva reduce el miedo a perderse. La persona puede no tener todas las respuestas, pero conserva una orientación básica: actuar con honestidad, moderación y atención. Estos criterios no resuelven el problema, pero evitan que el caos determine por completo la conducta. La vida continúa, aunque no esté clara. Y esa continuidad es una forma de firmeza. El estoicismo también advierte del peligro de interpretar la incertidumbre como un fallo personal. No entender lo que ocurre, no saber qué decidir o sentirse desbordado, no implica debilidad. Forma parte de la experiencia humana. La firmeza no exige lucidez constante, exige no abandonar los principios cuando la lucidez se nubla. Esta diferencia es crucial para atravesar periodos difíciles sin añadir culpa al malestar. Mantener esta firmeza requiere atención cotidiana. No se logra con grandes reflexiones aisladas, sino con pequeños gestos de coherencia repetidos en medio de la confusión. Cumplir con lo básico, actuar con cuidado, no traicionarse en lo esencial. Estos gestos no eliminan el caos, pero impiden que se convierta en desorden interior total. En este punto, la reflexión se amplía hacia la relación entre firmeza y adaptación. Vivir con firmeza no significa resistirse a todo cambio, sino adaptarse sin perder el eje. El estoicismo propone una adaptación consciente, que no sacrifica los principios por comodidad ni por miedo. Esta capacidad de adaptarse sin disolverse es una de las formas más profundas de estabilidad en un mundo que cambia constantemente. Adaptarse sin perder el eje es una de las tareas más delicadas de la vida interior. El mundo cambia, las circunstancias se modifican y las exigencias se transforman. Resistirse a todo cambio conduce a la rigidez. Adaptarse sin criterio conduce a la disolución. El estoicismo sitúa la firmeza precisamente en el punto medio entre ambos extremos. No se trata de mantenerse intacto a cualquier precio, sino de saber qué puede cambiar y qué conviene preservar. La firmeza estoica no se opone a la flexibilidad. Al contrario, la necesita, pero esa flexibilidad no es una reacción automática a la presión externa, sino una adaptación deliberada. Se ajusta la forma, no el fondo. Se modifican las estrategias, no los principios. Esta distinción permite atravesar contextos inestables, sin perder la coherencia interior. En un mundo caótico, la presión para adaptarse rápidamente es constante. Se exige responder, redefinirse, posicionarse. El estoicismo invita a introducir una pausa también aquí. No todo cambio externo exige una transformación interna inmediata. A veces, la firmeza consiste en no moverse al ritmo que impone el entorno. Esta resistencia tranquila no es negación del cambio, es elección del tiempo propio. Cuando se pierde el eje interno, la adaptación se vuelve reactiva. La persona cambia según lo que conviene en cada momento, sin una dirección clara. Esta forma de vivir puede parecer eficaz a corto plazo, pero genera una sensación profunda de inestabilidad. El estoicismo propone una adaptación con memoria. Recordar quién se ha decidido ser incluso cuando las circunstancias empujan en otra dirección.
Esta memoria no es nostalgia ni apego al pasado, es continuidad. Permite reconocer qué decisiones siguen siendo válidas y cuáles necesitan revisión. La firmeza no consiste en repetir siempre lo mismo, sino en revisar sin traicionarse. Esta revisión consciente es exigente, porque obliga a pensar en lugar de reaccionar, pero evita que el caos externo dicte la identidad. El estoicismo también advierte que la adaptación sin eje suele justificarse como pragmatismo. Se dice que hay que hacer lo que toca para sobrevivir. Sin embargo, cuando todo se justifica en nombre de la adaptación, los principios se vacían. La firmeza estoica no ignora la realidad, pero tampoco renuncia a la integridad por comodidad o miedo. Busca una forma de actuar que sea viable sin ser oportunista. Mantener este equilibrio requiere atención constante. No hay reglas fijas que resuelvan cada situación. La firmeza no es una receta, es una práctica. Se pone a prueba en decisiones pequeñas y repetidas, en cómo se habla, en cómo se actúa bajo presión, en cómo se responde cuando nadie observa. En estos detalles cotidianos se consolida o se pierde el eje interior. En un mundo caótico, la tentación de diluirse para encajar es grande. El estoicismo recuerda que la firmeza no garantiza éxito externo ni reconocimiento, pero preserva algo más esencial, la coherencia interna. Esta coherencia no elimina la dificultad, pero permite atravesarla sin perderse. A partir de aquí, la reflexión se orienta hacia cómo sostener esa firmeza cuando el cansancio y el desgaste se acumulan con el tiempo. Con el paso del tiempo, el caos no siempre se presenta como un golpe brusco. A menudo se manifiesta como desgaste, cansancio acumulado, repetición de esfuerzos, sensación de avanzar sin resultados claros. En estos periodos, la firmeza se ve amenazada no por la intensidad de los acontecimientos, sino por su persistencia. El estoicismo presta especial atención a este tipo de fatiga silenciosa, porque es ahí donde muchos abandonan sin darse cuenta. Vivir con firmeza cuando el cansancio se instala exige una relación distinta con el esfuerzo. No se trata de apretar indefinidamente ni de ignorar los límites. La firmeza estoica no es resistencia ciega, es capacidad de sostener lo esencial ajustando el ritmo. Reconocer el desgaste no implica rendirse, implica evitar que el agotamiento destruya la orientación interior. En contextos prolongados de presión, la mente busca atajos. Se relajan principios, se posponen cuidados básicos, se normaliza la incoherencia como forma de supervivencia. El estoicismo observa este deslizamiento con cautela. No porque sea inmoral, sino porque suele tener un coste interior elevado. Cada pequeña renuncia a lo que se considera importante erosiona la firmeza más que el cansancio físico. La firmeza, en estos momentos, se expresa en gestos modestos, no en grandes decisiones heroicas, sino en mantener lo básico. Cuidar la forma de actuar, no traicionarse en lo esencial, conservar una mínima claridad incluso cuando la energía es limitada. El estoicismo valora esta forma de firmeza discreta porque es sostenible. No exige más de lo que se puede dar, pero tampoco permite abandonarse por completo. Aceptar el cansancio como parte del camino reduce la lucha interna. La mente deja de exigirse un rendimiento constante y se centra en preservar la dirección. Esta aceptación no es conformismo, es realismo aplicado. Permite diferenciar entre descansar para continuar y abandonar por agotamiento emocional. El estoicismo invita a hacer esta distinción con honestidad. Cuando el desgaste se prolonga, también aparece la tentación de endurecerse, de cerrar la sensibilidad para no sentir el peso del esfuerzo. Esta dureza puede parecer firmeza, pero suele ser una defensa temporal. El estoicismo propone otra vía. Mantener la sensibilidad sin perder el eje. Sentir el cansancio, sin permitir que se convierta en cinismo o indiferencia. Esta forma de sostenerse requiere paciencia consigo mismo. No todo avance es visible ni inmediato. La firmeza no siempre se manifiesta como progreso externo.
A veces se manifiesta simplemente como no retroceder en lo esencial. El estoicismo reconoce este tipo de firmeza como una victoria silenciosa, aunque no tenga reconocimiento externo. En un mundo caótico, el desgaste es inevitable. La firmeza no consiste en evitarlo, sino en atravesarlo sin perder la orientación interior. Mantener esta orientación, incluso cuando el cansancio nubla la claridad, es una de las expresiones más exigentes y más valiosas de la vida estoica. A partir de aquí, la reflexión se dirige hacia cómo sostener esa firmeza en la relación con los demás, donde el caos suele intensificarse. La relación con los demás es uno de los espacios donde el caos se hace más visible. Opiniones cruzadas, expectativas ajenas, conflictos no resueltos y demandas constantes ponen a prueba la firmeza interior de forma continua. El estoicismo observa que gran parte de la inestabilidad personal no proviene de los acontecimientos en sí, sino de la forma en que se permite que las reacciones de otros alteren el propio eje interno. Vivir con firmeza en este ámbito no significa aislarse ni volverse insensible, significa no entregar la estabilidad interior a cada gesto, palabra o juicio externo. La mente tiende a reaccionar buscando aprobación, evitando el rechazo o defendiendo la propia imagen. Estas reacciones, aunque comprensibles, suelen generar una dependencia constante de la mirada ajena. El estoicismo propone recuperar una relación más sobria con esa mirada. Aceptar que no se puede controlar cómo otros interpretan, juzgan o responden, es un paso esencial. Cuando se espera comprensión constante, el conflicto se vuelve inevitable. La firmeza estoica consiste en actuar de acuerdo con criterios propios, sin exigir que los demás los validen de inmediato. Esta postura no elimina el desacuerdo, pero evita que el desacuerdo desorganice por completo la vida interior. En contextos relacionales, el caos también aparece en forma de reactividad emocional, palabras dichas sin cuidado, silencios interpretados, intenciones asumidas. El estoicismo invita a introducir aquí la misma pausa que en otros ámbitos. No todo comentario requiere respuesta. No toda diferencia exige corrección inmediata. Elegir cuándo intervenir y cuándo no hacerlo es una forma de firmeza que ahorra desgaste innecesario. Esta elección no implica pasividad ni indiferencia. Implica discernimiento. Hay momentos en los que hablar es necesario y momentos en los que el silencio preserva mejor la coherencia. El estoicismo no ofrece reglas fijas para decidirlo, pero sí un criterio general: actuar desde la claridad, no desde la urgencia emocional. Esta claridad se pierde cuando se reacciona automáticamente para defender el ego o evitar el malestar. Mantener la firmeza en la relación con los demás también implica aceptar la incomodidad de no ser entendido del todo. El deseo de explicarse constantemente, de justificarse o de convencer, puede convertirse en una fuente continua de tensión. El estoicismo recuerda que no todo desacuerdo necesita resolverse. A veces, la firmeza consiste en dejar que el otro piense lo que piense, sin que eso determine la propia conducta. Esta actitud reduce la dependencia emocional y fortalece la autonomía. La persona empieza a relacionarse desde un lugar más estable, menos reactivo. No busca imponer ni agradar, sino actuar con coherencia. Esta forma de relacionarse no garantiza armonía constante, pero sí preserva la integridad interior. En un mundo caótico, donde las relaciones están cargadas de expectativas y proyecciones, mantener esta firmeza es especialmente exigente. Requiere atención, contención y una disposición constante a no perderse en la reacción inmediata. El estoicismo considera este esfuerzo una parte central de la vida consciente. A partir de aquí, la reflexión se orienta hacia cómo integrar todas estas dimensiones en una forma de vivir que, sin aislarse del caos, no quede dominada por él. Integrar todas estas dimensiones, atención, adaptación, resistencia al desgaste y relación con los demás,
exige una visión unificada de la vida interior. El estoicismo no propone compartimentos estancos ni soluciones parciales. La firmeza no se activa solo en momentos críticos, se cultiva en la forma cotidiana de vivir. Cada pequeña elección contribuye a reforzar o a debilitar el eje interno. En un mundo caótico, esta continuidad es lo que permite no depender de circunstancias favorables para mantenerse estable. Vivir con firmeza implica aceptar que el caos no es una anomalía pasajera, sino una condición recurrente de la existencia. Esperar un contexto completamente ordenado para vivir con claridad es posponer indefinidamente la vida consciente. El estoicismo invita a asumir esta realidad sin cinismo. No se trata de resignarse al desorden, sino de no condicionar la estabilidad interior a su desaparición. Esta aceptación cambia la relación con la expectativa. Cuando se espera menos del entorno, se exige menos a la realidad y se reduce la frustración. La firmeza no nace de que las cosas salgan como se desea, sino de mantener una orientación incluso cuando no lo hacen. El estoicismo considera esta orientación una forma de fidelidad a uno mismo que no depende del éxito externo. La integración también implica reconocer las propias contradicciones. Nadie vive con firmeza absoluta, hay retrocesos, dudas y momentos de dispersión. El estoicismo no exige coherencia perfecta, exige retorno, volver una y otra vez al eje elegido. Esta capacidad de regresar es más importante que no desviarse nunca. En un mundo caótico, desviarse es casi inevitable, perderse del todo no lo es. Mantener esta disposición requiere humildad. Reconocer que la firmeza se aprende, no se posee de una vez. Cada situación ofrece una oportunidad de practicarla o de olvidarla. El estoicismo propone observar estos momentos sin dramatizar. No convertir cada fallo en una condena ni cada acierto en una identidad fija. La firmeza se construye en el movimiento, no en la perfección. Cuando esta visión se asienta, la vida interior gana en profundidad. La persona deja de reaccionar exclusivamente a lo inmediato y empieza a percibir una continuidad más amplia. Las dificultades no desaparecen, pero se inscriben en un marco más grande. Este marco no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero los hace más habitables. Vivir con firmeza en un mundo caótico no significa retirarse ni endurecerse, significa participar sin disolverse, estar presente sin perder el eje. Esta forma de estar no es espectacular ni llamativa, pero es profundamente transformadora. El estoicismo la presenta como una de las expresiones más maduras de la vida consciente. A partir de aquí, la reflexión se dirige hacia el cierre, cómo esta firmeza, cultivada en lo cotidiano, puede convertirse en una forma de libertad interior, que no depende de que el mundo deje de ser caótico, sino de la claridad con la que se elige vivir dentro de él. Cuando la firmeza se cultiva de forma constante, empieza a manifestarse como una forma particular de libertad interior. No es una libertad entendida como ausencia de límites, ni como capacidad de hacer siempre lo que se desea. Es una libertad más sobria, la de no quedar completamente determinado por el desorden exterior. El estoicismo entiende esta libertad como la consecuencia natural de haber ordenado la relación con uno mismo. En un mundo caótico, muchas decisiones se toman desde el miedo, la urgencia o la comparación. Se actúa para evitar quedar atrás, para no perder oportunidades o para proteger una imagen frágil. Estas motivaciones generan movimiento, pero rara vez generan dirección. La firmeza estoica permite distinguir entre moverse y avanzar. No todo movimiento es progreso. Avanzar implica saber hacia dónde se va, incluso cuando el entorno empuja en múltiples direcciones. Esta claridad de dirección no elimina la duda. La duda forma parte de la experiencia humana. La diferencia es que deja de paralizar. La persona firme puede dudar y aún así actuar.
No espera una seguridad absoluta que nunca llega. Actúa con la información disponible, ajusta cuando es necesario y continúa. Esta disposición reduce la ansiedad que nace de esperar condiciones ideales. La firmeza también transforma la relación con el tiempo. En contextos caóticos, la prisa se convierte en norma. Todo parece urgente, todo exige respuesta inmediata. El estoicismo invita a recuperar un ritmo propio, no para escapar del mundo, sino para no ser arrastrado por él. Actuar con firmeza implica decidir cuándo acelerar y cuándo sostener la pausa. Esta gestión consciente del ritmo protege la energía interior. A medida que esta forma de vivir se asienta, la necesidad de control disminuye. La persona entiende que no puede ordenar el mundo, pero sí su manera de estar en él. Esta comprensión reduce la frustración constante. El caos deja de interpretarse como una amenaza personal y pasa a verse como un contexto con el que convivir. La firmeza no lucha contra el caos, lo atraviesa. El estoicismo no promete que esta forma de vivir sea cómoda. A veces implica ir contra la corriente, sostener decisiones impopulares o aceptar la incomodidad de no reaccionar como se espera, pero esta incomodidad es distinta de la que genera la dispersión. No desorganiza, no fragmenta, se integra en una vida con sentido. Vivir con firmeza también implica renunciar a ciertas ilusiones. La ilusión de control total, la ilusión de reconocimiento constante, la ilusión de estabilidad externa permanente. Al renunciar a ellas, la mente se libera de expectativas imposibles. Esta liberación no empobrece la vida, la hace más real. El estoicismo considera esta renuncia una forma de sabiduría práctica. En este punto, la firmeza deja de ser un esfuerzo consciente y empieza a convertirse en una disposición. No se piensa constantemente en ser firme, se actúa desde esa firmeza, no porque el caos haya desaparecido, sino porque la relación con él ha cambiado. El mundo sigue siendo inestable, pero ya no gobierna por completo la vida interior. Esta transformación no ocurre de manera repentina. Es el resultado de elecciones pequeñas, repetidas en contextos ordinarios. Cada vez que se responde con claridad en lugar de reaccionar, cada vez que se mantiene el eje en medio de la confusión, se refuerza esta forma de libertad. A partir de aquí, el cierre se orienta a recoger esta reflexión y situarla como una invitación a vivir con mayor coherencia en un mundo que no ofrece garantías. Vivir con firmeza en un mundo caótico no significa aspirar a una calma permanente ni a una vida sin sobresaltos. Significa aceptar que el desorden es parte de la experiencia y decidir, aún así, no perder el eje interior. El estoicismo no ofrece refugios ideales ni soluciones definitivas. Ofrece una forma de estar que permite atravesar la inestabilidad sin quedar completamente desorientado. La firmeza que proponen no es una respuesta puntual, sino una actitud sostenida. Se manifiesta en cómo se atiende, en cómo se decide, en cómo se responde y en cómo se persevera. No depende de que las circunstancias sean favorables ni de que el entorno se vuelva predecible. Depende de la claridad con la que se elige actuar en cada situación, incluso cuando no hay certezas. Esta claridad no elimina el miedo ni la duda, pero impide que gobiernen la conducta. La persona firme puede sentir temor y, aún así, no traicionarse en lo esencial. Puede sentirse cansada y, aún así, mantener una orientación básica. Puede no comprender del todo lo que ocurre y, aún así, actuar con honestidad y atención. El estoicismo considera esta capacidad una de las expresiones más maduras de la vida consciente. En un mundo que empuja constantemente a reaccionar, a adaptarse sin pausa y a definirse según expectativas externas, vivir con firmeza es un acto silencioso de resistencia. No una resistencia agresiva, sino una fidelidad interior.
Esta fidelidad no se exhibe ni se impone. Se practica en lo cotidiano, lejos de los discursos y de las promesas grandilocuentes. La firmeza estoica no promete éxito, reconocimiento ni tranquilidad constante. Promete algo más sobrio, coherencia. La coherencia de no actuar en contra de lo que se considera valioso, incluso cuando el entorno es confuso. Esta coherencia no elimina el caos, pero evita que se convierta en desorden interior permanente. A medida que esta forma de vivir se consolida, la relación con el mundo cambia. El caos sigue ahí, pero ya no domina por completo la experiencia. La persona no se siente arrastrada de un estímulo a otro sin dirección. Mantiene una línea básica que le permite moverse sin perderse. Esta línea no es rígida, pero es reconocible. El estoicismo no invita a retirarse del mundo, sino a habitarlo con mayor conciencia. Vivir con firmeza no significa aislarse, sino participar sin disolverse. Estar presente sin perder la orientación. En un mundo inestable, esta forma de presencia es una de las mayores expresiones de libertad interior disponibles. Esta reflexión no busca cerrar el tema ni ofrecer una conclusión definitiva. Busca recordar que la firmeza no se encuentra al final del camino, sino en la forma de recorrerlo. En cada elección, en cada respuesta, en cada pausa consciente. Vivir con firmeza en un mundo caótico no es una meta que se alcanza. Es una práctica que se renueva cada día. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.